En el estado postabsortivo, después de haber extraído de la sangre todos los kilomicrones, más del 95% de todos los lípidos del plasma adopta la forma de lipoproteínas, partículas pequeñas mucho más reducidas que los kilomicrones pero de composición cualitativa similar, con triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y proteínas. La concentración total de lipoproteínas en el plasma es de unos 700 mg/100 ml de plasma, es decir, 70 mg/diel, y puede desglosarse en los siguientes componentes lipoproteicos individuales. mg/diel de plasma. Colesterol 180. Fosfolípidos 160, triglicéridos 160, proteínas 200. Tipos de lipoproteínas. Junto con los kilomicrones, que son lipoproteínas muy grandes, existen 4 clases principales de lipoproteínas, clasificadas por sus densidades medidas en la ultracentrífuga. 1. Lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, que contienen concentraciones elevadas de triglicéridos y concentraciones moderadas de colesterol y fosfolípidos. 2. Lipoproteínas de densidad intermedia, IDL, que son VLDL, de las que se ha extraído una gran parte de los triglicéridos, de modo que las concentraciones de colesterol y fosfolípidos están aumentadas. 3. Lipoproteínas de baja densidad, LDL, que derivan de las IDL una vez extraídos casi todos los triglicéridos, dejando una concentración especialmente alta de colesterol y moderada de fosfolípidos. Y 4. Lipoproteínas de alta densidad, HDL, que contienen una gran concentración de proteínas, aproximadamente un 50%, pero cantidades mucho menores de colesterol y fosfolípidos. Formación y función de las lipoproteínas. Casi todas las lipoproteínas se forman en el hígado, lugar donde se sintetiza casi todo el colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos del plasma. Durante la absorción intestinal de ácidos grasos, el epitelio intestinal también sintetiza pequeñas cantidades de HDL. La función básica de las lipoproteínas consiste en transportar los componentes lipídicos de la sangre. Las VLDL transportan los triglicéridos sintetizados en el hígado principalmente al tejido adiposo, mientras que las otras lipoproteínas son muy importantes en los diferentes estadios del transporte de los fosfolípidos y del colesterol desde el hígado a los tejidos periféricos o desde la periferia al hígado. Más adelante en este capítulo expondremos con mayor detalle los problemas especiales del transporte del colesterol en relación con la aterosclerosis, que se asocia con la aparición de depósitos grasos en el interior de las paredes arteriales. Depósitos de grasa, tejido adiposo. Dos de los tejidos principales del organismo, el tejido adiposo y el hígado, almacenan mucha grasa. Al tejido adiposo se llama también tejido graso o simplemente grasa corporal. Una función importante del tejido adiposo es almacenar los triglicéridos hasta que sean reclamados para suministrar energía en algún lugar del organismo. Entre las funciones subsidiarias están la de proporcionar aislamiento térmico al cuerpo, como se expone en el capítulo 74, y la secreción de hormonas, como la leptina y la adiponectina, que afecta a múltiples funciones del organismo, entre ellas el apetito y el gasto de energía, como se expone en el capítulo 72. Las células grasas, adipocitos, almacenan triglicéridos. Las células grasas, adipocitos, del tejido adiposo son fibroblastos modificados que almacenan triglicéridos casi puros en cantidades iguales al 80 a 95% del volumen celular. Los triglicéridos se encuentran generalmente en forma líquida dentro de los adipocitos y cuando los tejidos se exponen a un frío prolongado, las cadenas de ácidos grasos de los triglicéridos se acortan o tornan más insaturadas al cabo de unas semanas para reducir su punto de fusión, así que la grasa permanece siempre en estado líquido. Esta característica tiene particular importancia porque solo la grasa líquida se puede hidrolizar y transportar desde las células. Las células grasas sintetizan cantidades minúsculas de ácidos grasos y triglicéridos a partir de los hidratos de carbono, completando la síntesis de grasa en el hígado, como se expone más adelante en este capítulo. Las lipasas permiten el intercambio de grasa entre el tejido adiposo y la sangre.
Como se comentó anteriormente, el tejido adiposo contiene mucha lipasa. Parte de estas enzimas catalizan el depósito celular de los triglicéridos de los kilomicrones y de las lipoproteínas. Otras, una vez activadas por las hormonas, rompen los triglicéridos de las células grasas para generar ácidos grasos libres. Debido al rápido intercambio de ácidos grasos, los triglicéridos de las células grasas se renuevan aproximadamente cada 2 a 3 semanas, lo que significa que la grasa almacenada en los tejidos hoy no es la misma que la del último mes y subraya el estado dinámico de la grasa almacenada. Las funciones principales del hígado en el metabolismo lipídico son: 1. Descomponer los ácidos grasos en compuestos más pequeños para su aprovechamiento energético. 2. Sintetizar triglicéridos, principalmente a partir de los hidratos de carbono, pero también, en menor grado, de las proteínas. Y 3. Sintetizar otros lípidos a partir de los ácidos grasos, en especial el colesterol y los fosfolípidos. El hígado almacena grandes cantidades de triglicéridos. 1. Durante las primeras fases del ayuno. 2. En la diabetes mellitus. Y 3. En cualquier otro estado donde se use rápidamente la grasa en lugar de los hidratos de carbono para obtener energía. En estas condiciones se movilizan grandes cantidades de triglicéridos desde el tejido adiposo, se transportan en forma de ácidos grasos libres por la sangre y se depositan de nuevo como triglicéridos en el hígado, donde comienza gran parte de la descomposición inicial de la grasa. De este modo, en condiciones fisiológicas normales, la cantidad total de triglicéridos del hígado está determinada en gran medida por la tasa global de su utilización energética. El hígado puede almacenar también grandes cantidades de lípidos en caso de lipodistrofia, un trastorno caracterizado por atrofia o deficiencia genética de adipocitos. La célula hepática, además de triglicéridos, contiene grandes cantidades de fosfolípidos y de colesterol que el hígado sintetiza continuamente. Además, los hepatocitos son mucho más capaces de desaturar los ácidos grasos que las células de otros tejidos, de manera que los triglicéridos hepáticos se encuentran normalmente mucho más insaturados que los del tejido adiposo. Esta capacidad del hígado para desaturar los ácidos grasos reviste una importancia funcional para todos los tejidos del cuerpo, ya que muchos componentes estructurales de todas las células contienen cantidades razonables de grasas insaturadas y su fuente principal es el hígado. Esta desaturación la realiza una deshidrogenasa de las células hepáticas. Uso energético de los triglicéridos, formación de trifosfato de adenosina. La ingestión de grasas en la dieta varía considerablemente en personas de diferentes culturas, con un promedio de apenas el 10 a 15% de ingestión calórica en algunas poblaciones asiáticas hasta el 30 a 35% de las calorías en muchas poblaciones occidentales. Para muchas personas, el uso energético de las grasas por el organismo es, por tanto, tan importante como el de los hidratos de carbono. Además, muchos de los hidratos de carbono ingeridos en cada comida se convierten en triglicéridos, después se almacenan y, por último, se utilizan en forma de ácidos grasos liberados de los triglicéridos para obtener energía. Hidrólisis de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. El primer estadio en el uso energético de los triglicéridos es su hidrólisis en ácidos grasos y glicerol. Después, los ácidos grasos y el glicerol son transportados por la sangre a los tejidos activos, donde se oxidan para dar energía. Casi todas las células, con algunas excepciones, como el tejido cerebral y los eritrocitos, pueden utilizar los ácidos grasos con fines energéticos. El glicerol, al entrar en el tejido activo, se transforma de inmediato, por la acción de las enzimas intracelulares, en glicerol 3-fosfato, que sigue la vía glucolítica de degradación de la glucosa para proveer energía. Para obtener energía de los ácidos grasos, estos requieren un procesamiento ulterior en las mitocondrias. Entrada de los ácidos grasos en las mitocondrias. La descomposición y oxidación de los ácidos grasos solo tiene lugar en las mitocondrias. Por tanto, el primer paso para utilizar los ácidos grasos es su transporte a las mitocondrias, un proceso mediado por un transportador, en este caso la carnitina. Una vez dentro de la mitocondria, el ácido graso se separa de la carnitina y después se descompone y oxida.
La molécula de ácido graso se descompone en las mitocondrias mediante la liberación sucesiva de fragmentos de dos carbonos en forma de acetilcoenzima A, acetil-CoA. Este proceso, que se muestra en la figura 69-269-2, se llama oxidación de los ácidos grasos. Figura 69A2 oxidación de los ácidos grasos para originar acetilcoenzima A. Para comprender las etapas esenciales de la oxidación, obsérvese la ecuación 1 en la figura 69A2. El primer paso es la combinación de la molécula de ácido graso con la coenzima A, CoA, para dar acetil-CoA graso. En las ecuaciones 2, 3 y 4, el carbono, el segundo átomo de carbono por la derecha, del acetil-CoA graso se une a una molécula de oxígeno, es decir, se oxida el carbono. Luego, en la ecuación 5, el fragmento de dos carbonos de la derecha de la molécula se escinde y libera acetil-CoA al líquido celular. Al mismo tiempo se une otra molécula de CoA al extremo restante de la molécula de ácido graso dando una nueva molécula de acetil-CoA graso, esta vez dos átomos de carbono más corta por la pérdida de la acetil-CoA anterior de su extremo terminal. Seguidamente, este acetil-CoA graso más corto entra en la ecuación 2 y progresa a través de las ecuaciones 3, 4 y 5 para liberar otra molécula de acetil-CoA, con lo que la molécula de ácido graso original se acorta en otros dos carbonos más. Aparte de las moléculas de acetil-CoA liberadas de la molécula del ácido graso, se escinden al mismo tiempo cuatro átomos de hidrógeno completamente separados de la acetil-CoA. Las moléculas de acetil-CoA formadas mediante la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias entran de inmediato en el ciclo del ácido cítrico, V capítulo 68, combinándose primero con el ácido oxaloacético para formar ácido cítrico, que después se degrada a dióxido de carbono y átomos de hidrógeno. Después, el sistema oxidativo quimiosmótico de las mitocondrias oxida el hidrógeno, como se explicó en el capítulo 68. La reacción neta de cada molécula de acetil-CoA en el ciclo del ácido cítrico es la siguiente. De este modo, tras la degradación inicial de los ácidos grasos a acetil-CoA, su destino final es precisamente el mismo que el de la acetil-CoA formada a partir del ácido pirúvico durante el metabolismo de la glucosa. Los átomos adicionales de hidrógeno se oxidan mediante el mismo sistema oxidativo quimiosmótico de la mitocondria que se usa para la oxidación de los hidratos de carbono y que libera grandes cantidades de trifosfato de adenosina, ATP. La oxidación de los ácidos grasos genera grandes cantidades de ATP. En la figura 69-2 se observa también la liberación de cuatro átomos de hidrógeno en forma de dinucleótido de flavina y adenina, FAT2, reducido, dinucleótido de nicotinamida y adenina, NAD, reducido y H y cada vez que se escinde una molécula de acetil-CoA de la cadena de ácido graso. Por tanto, por cada molécula de ácido esteárico que se descompone hacia 9 moléculas de acetil-CoA, se extraen, en total, 32 átomos de hidrógeno. Además, por cada una de las 9 moléculas de acetil-CoA descompuestas en el ciclo del ácido cítrico, se generan 8 átomos más de hidrógeno, generando 72 átomos adicionales de hidrógeno. En suma, por cada molécula de ácido esteárico descompuesta se liberan 104 átomos de hidrógeno. De este grupo, las flavoproteínas aprovechan 34 procedentes de la descomposición de los ácidos grasos, mientras que el dinucleótido de nicotinamida y adenina, NADI, TO más 70 como NADIHI. Estos dos grupos de átomos de hidrógeno se oxidan en las mitocondrias, como se expone en el capítulo 68, pero entran en el sistema oxidativo en puntos diferentes. Por tanto, se sintetiza una molécula de ATP por cada uno de los 34 hidrógenos de las flavoproteínas y 1,5 moléculas de ATP por cada uno de los 70 hidrógenos de NADIHI. Esto supone 34 más 105, es decir, un total de 139 moléculas de ATP derivadas de la oxidación de los hidrógenos de cada molécula de ácido esteárico. El propio ciclo del ácido cítrico genera otras 9 moléculas de ATP, distintas de las que libera la oxidación del hidrógeno, una por cada una de las 9 moléculas de acetil-CoA metabolizadas. En resumen, la oxidación completa de una molécula de ácido esteárico genera 148 moléculas de ATP.
No obstante, para la combinación inicial de la coenzima A con la molécula de ácido esteárico se consumen dos enlaces de alta energía, con lo que la ganancia neta asciende a 146 moléculas de ATP. Formación del ácido acetoacético en el hígado y transporte en la sangre. Gran parte de la descomposición inicial de los ácidos grasos sucede en el hígado, en especial si se utilizan grandes cantidades de lípidos para la producción de energía. Sin embargo, el hígado solo consume una pequeña proporción de los ácidos grasos en sus procesos metabólicos. Por su parte, cuando las cadenas de ácidos grasos se desdoblan en moléculas de acetil-CoA, se condensan dos de estas moléculas en otra de ácido acetoacético, que la sangre transporta hasta otras células del organismo, donde sirve para obtener energía. Tienen lugar los siguientes procesos químicos. Parte del ácido acetoacético se convierte también en ácido hidroxibutírico y cantidades muy pequeñas en acetona de acuerdo con las siguientes reacciones. El ácido acetoacético, el ácido hidroxibutírico y la acetona difunden libremente a través de las membranas celulares hepáticas y son transportados por la sangre a los tejidos periféricos. Aquí difunden de nuevo a las células, donde suceden las reacciones inversas y se sintetizan moléculas de acetil-CoA. Estas moléculas entran a su vez en el ciclo del ácido cítrico y se oxidan para producir energía, como ya se ha explicado. Normalmente, el ácido acetoacético y el ácido hidroxibutírico que ingresan en la sangre son transportados tan rápidamente a los tejidos que su concentración combinada en el plasma rara vez aumenta por encima de 3 mg/diagonal-diel. A pesar de esta reducida concentración sanguínea, en realidad se transportan grandes cantidades, como ocurre con los ácidos grasos libres. El transporte rápido de estas dos sustancias es el resultado de su gran solubilidad en las membranas de las células efectoras, lo que permite una difusión casi instantánea a su interior. Cetosis del ayuno, diabetes y otras enfermedades. Las concentraciones de ácido acetoacético, ácido hidroxibutírico y acetona se elevan en ocasiones mucho en la sangre y en los líquidos intersticiales. Este estado se denomina cetosis porque el ácido acetoacético es un cetoácido. Los tres compuestos se llaman cuerpos cetónicos. La cetosis aparece en particular como consecuencia del ayuno, en personas con diabetes mellitus y a veces incluso cuando la dieta se compone casi enteramente de grasa. En todos estos estados apenas se metaboliza ningún hidrato de carbono en el ayuno y tras una dieta rica en grasa, porque no se dispone de hidratos de carbono, y en la diabetes, porque no se dispone de insulina para el transporte de glucosa dentro de las células. Si no se utilizan hidratos de carbono para producir energía, casi toda la energía orgánica ha de provenir del metabolismo de las grasas. Más adelante veremos que la falta de disponibilidad de hidratos de carbono aumenta de manera automática la tasa de extracción de ácidos grasos del tejido adiposo. Además, varios factores hormonales, como la hipersecreción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal, la hipersecreción de glucagón por el páncreas y la hiposecreción de insulina por el páncreas, aumentan aún más la extracción de ácidos grasos de los tejidos adiposos. En consecuencia, se suministran grandes cantidades de ácidos grasos a 1. Las células de los tejidos periféricos para la producción de energía y 2. Las células hepáticas, donde gran parte de los ácidos grasos se convierte en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos pasan desde el hígado al resto de las células. Por razones diversas, las células solo pueden oxidar una cantidad limitada de cuerpos cetónicos. La principal limitación reside en que uno de los productos del metabolismo de los hidratos de carbono es el oxaloacetato, que debe unirse a la acetil-CoA para su procesamiento en el ciclo del ácido cítrico. Por tanto, la carencia de oxaloacetato derivado de los hidratos de carbono limita la entrada de acetil-CoA en el ciclo del ácido cítrico y, si al mismo tiempo, el hígado vierte enormes cantidades de ácido acetoacético y otros cuerpos cetónicos, las concentraciones sanguíneas de ácido acetoacético y de ácido hidroxibutírico se elevan hasta 20 veces por encima de lo normal, causando una acidosis extrema, como se explicó en el capítulo 31. La acetona que se forma durante la cetosis es una sustancia volátil y parte de ella desaparece en pequeñas cantidades con el aire expirado de los pulmones,
lo que da lugar a un olor a acetona del aliento que representa con frecuencia un criterio diagnóstico de la cetosis. Adaptación a una dieta rica en grasa. Si se pasa lentamente de una dieta basada en hidratos de carbono a otra casi completamente grasa, el organismo se va acostumbrando a usar mucho más ácido acetoacético que el habitual y no suele aparecer cetosis. Por ejemplo, los inuit, esquimales, que a veces subsisten a base de una dieta principalmente grasa, no sufren cetosis. Indudablemente, hay varios factores, ninguno está claro, que potencian el metabolismo del ácido acetoacético en las células. Incluso las células cerebrales, cuya energía proviene casi siempre de la glucosa, pueden extraer al cabo de unas semanas de un 50 a un 75% de su energía a partir de las grasas. Cuando el organismo ingresa una cantidad de hidratos de carbono mayor de la que puede consumir de inmediato para obtener energía o para almacenarla como glucógeno, el exceso se transforma enseguida en triglicéridos y se deposita así en el tejido adiposo. En los seres humanos, casi toda la síntesis de los triglicéridos humanos ocurre en el hígado, pero también el tejido adiposo los sintetiza en cantidades mínimas. Los triglicéridos formados en el hígado se transportan principalmente en las VLDL hasta el tejido adiposo donde se almacenan. Conversión de acetil-CoA en ácidos grasos. El primer paso para la síntesis de los triglicéridos es la conversión de los hidratos de carbono en acetil-CoA. Como se explica en el capítulo 68, esta conversión ocurre durante la degradación normal de la glucosa por el sistema glucolítico. Puesto que los ácidos grasos representan, en realidad, grandes polímeros de ácido acético, es fácil entender cómo la acetil-CoA puede convertirse en ácidos grasos. Sin embargo, la síntesis de ácidos grasos a partir de acetil-CoA no se logra simplemente por una reversión de la degradación oxidativa descrita antes. Más bien, se inicia el proceso en dos pasos que se muestra en la figura 69-369-3, donde la malonil-CoA y el fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina, NAD, reducido actúan como intermediarios principales de la polimerización. Figura 69-3 Síntesis de ácidos grasos. Combinación de los ácidos grasos con el glicerofosfato para formar triglicéridos. Una vez que las cadenas de ácidos grasos sintetizadas han crecido hasta 14 a 18 átomos de carbono, se unen al glicerol para formar los triglicéridos. Las enzimas convertidoras son muy específicas para los ácidos grasos con cadenas de 14 carbonos o mayores. Este factor controla la calidad física de los triglicéridos almacenados en el organismo. Como se ilustra en la figura 69-469-4, la glicerina del triglicérido proviene del glicerofosfato, otro producto derivado de la glucólisis. El mecanismo se expone en el capítulo 68. Figura 69-4 Esquema general de la síntesis de triglicéridos a partir de la glucosa. Eficiencia de la conversión de los hidratos de carbono en grasa. Durante la síntesis de triglicéridos, solo un 15% aproximadamente de la energía original de la glucosa se pierde en forma de calor. El 85% restante se transfiere a los triglicéridos almacenados. Importancia de la síntesis y del almacenamiento de la grasa. La síntesis de grasa a partir de los hidratos de carbono reviste especial importancia por dos razones. 1. La capacidad de las diferentes células del organismo para depositar los hidratos de carbono en forma de glucógeno es bastante pequeña. El hígado, los músculos esqueléticos y todos los demás tejidos combinados pueden almacenar, como mucho, unos centenares de gramos de glucógeno. En cambio, se pueden depositar muchos kilogramos de grasa en tejido adiposo. Por eso, la síntesis de grasa proporciona un medio para almacenar la energía del exceso de hidratos de carbono y proteínas y utilizarla en otro momento. De hecho, una persona normal almacena casi 150 veces más energía en forma de grasa que de hidratos de carbono. 2. Cada gramo de grasa contiene casi 2 veces y media más calorías que un gramo de glucógeno. Así pues, para un incremento de peso dado, se puede almacenar bastante más energía como grasa que como hidratos de carbono.
hecho de capital importancia para los animales cuya supervivencia depende de su movilidad. Si falta insulina, no se sintetizan grasas a partir de los hidratos de carbono. Cuando hay una cantidad insuficiente de insulina, como ocurre en los casos graves de diabetes mellitus, apenas se sintetizan grasas o no se sintetizan en absoluto por todas estas razones. En primer lugar, si no hay insulina, la glucosa tampoco entra en las células adiposas y hepáticas de manera satisfactoria y se extrae muy poca acetil-CoA para la síntesis de grasa a partir de la glucosa. En segundo lugar, la ausencia de glucosa en las células adiposas reduce mucho la disponibilidad de glicerofosfato, que también dificulta la síntesis de triglicéridos en los tejidos. Como se expone en el capítulo 70, muchos aminoácidos se pueden convertir en acetil-CoA, que luego se transforma en triglicéridos. Por eso, cuando una persona ingiere con la dieta más proteínas de las que puede consumir, gran parte del exceso se deposita en forma de grasa. Los hidratos de carbono se prefieren a las grasas, como sustrato energético, cuando se dispone de un exceso. Cuando el organismo dispone de un exceso de hidratos de carbono, estos se utilizan de preferencia sobre los triglicéridos para la producción de energía. Existen varias razones para explicar este efecto ahorrador de grasa de los hidratos de carbono. En primer lugar, la grasa de los adipocitos está presente de dos formas, los triglicéridos almacenados y pequeñas cantidades de ácidos grasos libres, ambos en constante equilibrio recíproco. Ante un exceso de glicerofosfato, debido, a su vez, a un exceso de hidratos de carbono, el glicerofosfato se une a los ácidos grasos libres en forma de triglicéridos. El resultado es un desequilibrio entre los ácidos grasos libres y los triglicéridos que favorece a los triglicéridos almacenados. En consecuencia, la disponibilidad de ácidos grasos para producir energía es mínima. Como el glicerofosfato es un producto importante del metabolismo de la glucosa, el aporte de grandes cantidades de glucosa inhibe automáticamente el aprovechamiento energético de los ácidos grasos. En segundo lugar, cuando existe un exceso de hidratos de carbono, los ácidos grasos se sintetizan con más rapidez de la que se degradan. Este efecto obedece en parte a la gran cantidad de acetil-CoA formada a partir de los hidratos de carbono y a la baja concentración de ácidos grasos libres del tejido adiposo, que establecen así las condiciones adecuadas para la conversión de la acetil-CoA en ácidos grasos. Un efecto incluso más importante que propicia la conversión de los hidratos de carbono en grasas es el siguiente. El paso primero y el que regula la velocidad de síntesis de los ácidos grasos es la carboxilación de la acetil-CoA en malonil-CoA. La velocidad de la reacción está controlada básicamente por la enzima carboxilasa de la acetil-CoA, cuya actividad se acelera en presencia de los productos intermedios del ciclo del ácido cítrico. Cuando se consume un exceso de hidratos de carbono, estos productos intermedios aumentan y de modo automático se incrementa la síntesis de ácidos grasos. Así pues, un exceso de hidratos de carbono en la dieta no solo ahorra grasa, sino también aumenta la grasa depositada. De hecho, todo el exceso de hidratos de carbono no empleado para obtener energía o para almacenarla en los pequeños depósitos orgánicos de glucógeno se convierte y se almacena como grasa. La utilización energética de la grasa se acelera cuando faltan hidratos de carbono. Todos los efectos ahorradores de grasa de los hidratos de carbono desaparecen y, de hecho, se invierten cuando no se dispone de hidratos de carbono. El equilibrio se desplaza entonces en la dirección opuesta y se moviliza la grasa de los adipocitos para obtener energía ante la ausencia de hidratos de carbono. Asimismo, ciertos cambios hormonales propician una movilización rápida de los ácidos grasos del tejido adiposo. Entre los más importantes de estos cambios hormonales cabe destacar el descenso notable de la secreción pancreática de insulina por la ausencia de hidratos de carbono. Este no solo reduce la utilización de la glucosa por los tejidos, sino también la grasa almacenada y desvía todavía más el equilibrio en favor del metabolismo de la grasa en lugar del de los hidratos de carbono. Regulación hormonal de la utilización de la grasa. Al menos 7 de las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas ejercen efectos significativos o incluso destacados sobre la utilización de la grasa.
A continuación se enumeran algunos efectos hormonales importantes sobre el metabolismo de la grasa, además del efecto de la carencia de insulina expuesto en el párrafo anterior. Probablemente, el aumento más llamativo en la utilización de la grasa se observe durante un ejercicio intenso. Este aumento es el resultado casi por completo de la liberación de adrenalina y noradrenalina desde la médula suprarrenal, debido a la estimulación simpática. Estas dos hormonas activan de manera directa la lipasa de triglicéridos sensible a las hormonas, presente en abundancia en las células grasas, y esta activación provoca una rápida descomposición de los triglicéridos, así como la movilización de los ácidos grasos. A veces, la concentración sanguínea de ácidos grasos libres aumenta hasta 8 veces con el ejercicio y, en correspondencia, también lo hace el consumo energético de ácidos grasos por parte de los músculos. Otros tipos de estrés que activan el sistema nervioso simpático incrementan también la movilización y la utilización de ácidos grasos de modo análogo. El estrés induce asimismo la liberación de grandes cantidades de corticotropina por la adenohipófisis, con lo que la corteza suprarrenal segrega más glucocorticoides. La corticotropina y los glucocorticoides activan la misma lipasa de triglicéridos hormonosensible activada por la adrenalina y la noradrenalina o una lipasa similar. Cuando la corticotropina y los glucocorticoides se secretan en cantidades excesivas durante largos periodos, como ocurre en la anomalía endocrina llamada síndrome de Cushing, las grasas se movilizan hasta el extremo de producir cetosis. Se dice entonces que la corticotropina y los glucocorticoides ejercen un efecto cetógeno. La hormona del crecimiento posee un efecto similar, pero menor, al de la corticotropina y los glucocorticoides en la activación de la lipasa hormonosensible. Por eso, la hormona del crecimiento puede tener también un efecto cetógeno leve. La hormona tiroidea induce una movilización rápida de la grasa, que se atribuye a un aumento global indirecto del metabolismo energético de todas las células orgánicas bajo la influencia de esta hormona. La reducción resultante de la acetil-CoA y de otros productos intermedios del metabolismo de las grasas y de los hidratos de carbono en las células constituye entonces un estímulo para la movilización de la grasa. Los efectos de las diferentes hormonas sobre el metabolismo se exponen con mayor profundidad en los capítulos respectivos. La obesidad se analiza en el capítulo 72 en relación con los balances dietéticos. De un modo sucinto, se puede afirmar que la obesidad está producida por la ingestión de cantidades mayores de alimentos que las que el organismo puede consumir. El exceso de alimentos, ya sean grasas, hidratos de carbono o proteínas, se deposita entonces casi exclusivamente en forma de grasa en el tejido adiposo para su consumo energético posterior. Se conocen varias cepas de roedores con obesidad hereditaria. En al menos una de ellas, la obesidad se debe a una movilización ineficaz de la grasa a partir del tejido adiposo por la lipasa tisular, mientras que la síntesis y el depósito de grasa continúan con normalidad. Este proceso unidireccional causa un aumento de los depósitos de grasa, con la grave obesidad consiguiente. Múltiples factores genéticos que influyen en los centros de alimentación del encéfalo o en las vías que controlan el gasto de energía o modifican el almacenamiento energético pueden provocar también obesidad hereditaria en los seres humanos. Sin embargo, las causas monógenas, de un solo gen, de obesidad humana son raras, como se analiza en el capítulo 72. Fosfolípidos y colesterol fosfolípidos. Los tipos principales de fosfolípidos son las lecitinas, las cefalinas y la esfingomielina, cuyas fórmulas químicas se ilustran en la figura 69-569-5. Los fosfolípidos siempre contienen una o más moléculas de ácido graso, un radical de ácido fosfórico y, habitualmente, una base nitrogenada. Aunque la estructura química de los fosfolípidos varía algo, sus propiedades físicas se asemejan ya que todos ellos son liposolubles, se transportan en lipoproteínas y se utilizan en todo el organismo con diferentes propósitos estructurales, como ocurre en las membranas celulares y en las intracelulares. Formación de los fosfolípidos. Figura 69-5 fosfolípidos típicos. Los fosfolípidos se sintetizan en casi todas las células orgánicas, aunque algunas tienen una capacidad especial de formar grandes cantidades.
Probablemente el 90% se fabrica en el hígado. Las células epiteliales intestinales también forman cantidades importantes durante la absorción intestinal de los lípidos. La velocidad de síntesis de los fosfolípidos está regida hasta cierto punto por los factores habituales que controlan el metabolismo lipídico general, porque cuando se depositan triglicéridos en el hígado aumenta la velocidad de formación de fosfolípidos. Además, se requieren algunos compuestos químicos para la síntesis de ciertos fosfolípidos. Por ejemplo, la colina, bien de la dieta o sintetizada por el organismo, se precisa para la síntesis de lecitina, ya que es su base nitrogenada. Por otro lado, el inositol se necesita para la formación de algunas cefalinas. Uso específico de los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen varias funciones, entre las que se incluyen las siguientes. 1. Los fosfolípidos son unos constituyentes importantes de las lipoproteínas de la sangre y resultan esenciales para la formación y función de la mayor parte de estas lipoproteínas. En ausencia de fosfolípidos pueden surgir alteraciones graves del transporte de colesterol y de otros lípidos. 2. La tromboplastina, necesaria para iniciar la coagulación, está compuesta principalmente por una de las cefalinas. 3. El sistema nervioso alberga gran cantidad de esfingomielina. Esta sustancia actúa como aislante eléctrico para la vaina de mielina que envuelve las fibras nerviosas. 4. Los fosfolípidos doñan radicales fosfato para diferentes reacciones químicas de los tejidos. 5. Quizá la más importante de todas las funciones de los fosfolípidos sea su participación en la síntesis de elementos estructurales celulares, principalmente de las membranas, como se expone en el siguiente apartado sobre el colesterol, que posee una función análoga. El colesterol, cuya fórmula aparece en la figura 69-669-6, está presente en la alimentación normal y se absorbe lentamente hacia la linfa intestinal desde el tubo digestivo. Es muy liposoluble, pero poco soluble en el agua y muestra una especial capacidad de formar ésteres con los ácidos grasos. De hecho, aproximadamente el 70% del colesterol de las lipoproteínas del plasma circula como ésteres de colesterol. Figura 69-6 colesterol. Junto con el colesterol que se absorbe cada día en el tubo digestivo, llamado colesterol exógeno, las células del organismo sintetizan una cantidad incluso mayor del denominado colesterol endógeno. Casi todo el colesterol endógeno que circula en las lipoproteínas del plasma se fabrica en el hígado, pero las demás células sintetizan al menos algo de colesterol, es decir, muchas de las estructuras membranosas celulares están compuestas en parte por esta sustancia. La estructura básica del colesterol es un núcleo esterólico, que se sintetiza completamente a partir de varias moléculas de acetil-CoA. A su vez, el núcleo esterólico puede modificarse por diversas cadenas laterales para dar 1. Colesterol, 2. Ácido cólico, que es la base de los ácidos biliares formados en el hígado, y 3. Muchas hormonas esteroideas importantes secretadas por la corteza suprarrenal, los ovarios y los testículos. Estas hormonas se exponen en capítulos posteriores. Factores que modifican las concentraciones de colesterol plasmático. Control por retroalimentación del colesterol orgánico. Entre los factores esenciales que afectan a la concentración plasmática de colesterol se encuentran 1. El incremento de la cantidad de colesterol ingerido todos los días puede aumentar levemente la concentración plasmática. Sin embargo, cuando se ingiere colesterol, su concentración creciente inhibe la principal enzima responsable de su síntesis endógena, la reductasa de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, estableciéndose así un sistema de control por retroalimentación intrínseca que evita un aumento exagerado de la concentración plasmática de colesterol. Por eso, si cambia la cantidad de colesterol en la dieta, la concentración plasmática de colesterol no suele elevarse ni descender más allá de más o menos 15%, si bien la respuesta difiere notablemente entre unas personas y otras. 2. Una dieta con grasas muy saturadas aumenta la concentración sanguínea de colesterol de un 15 a un 25%, especialmente cuando se asocia con una ganancia excesiva de peso y obesidad. Este aumento en el colesterol sanguíneo se produce por el mayor depósito de grasa en el hígado, que provee cantidades adicionales de acetil-CoA para las células hepáticas productoras de colesterol.
Así pues, para reducir la concentración sanguínea de colesterol, tiene tanta importancia, si no más, mantener una dieta pobre en grasas saturadas y un peso corporal normal que seguir una dieta pobre en colesterol. 3. La ingestión de grasa con muchos ácidos grasos muy insaturados reduce habitualmente la concentración sanguínea de colesterol de manera leve o moderada. El mecanismo de este efecto se desconoce, a pesar de que esta observación constituye la base de muchas estrategias dietéticas actuales. 4. La falta de insulina o de hormona tiroidea aumenta la concentración sanguínea de colesterol, mientras que el exceso de hormona tiroidea la reduce. Estos efectos están mediados probablemente por cambios en el grado de activación de las enzimas específicas responsables del metabolismo de las sustancias lipídicas. 5. Los trastornos genéticos del metabolismo del colesterol pueden elevar enormemente los niveles plasmáticos de esta sustancia. Por ejemplo, las mutaciones en el gen receptor de LDL impiden que el hígado elimine de forma adecuada las LDL ricas en colesterol del plasma. Como se verá más adelante, la consecuencia de este fenómeno es que el hígado produce cantidades excesivas de colesterol. Las mutaciones del gen que codifica para apolipoproteína B, la parte de la LDL que se une al receptor, también provocan una producción excesiva de colesterol en el hígado. Usos específicos del colesterol en el organismo. El organismo utiliza el colesterol no membranoso sobre todo para la síntesis hepática de ácido cólico. Hasta un 80% del colesterol se transforma en ácido cólico. Como se explica en el capítulo 71, el ácido cólico se conjuga con otras sustancias para generar las sales biliares que favorecen la digestión y la absorción de las grasas. Una cantidad pequeña de colesterol la utilizan, 1. Las glándulas suprarrenales para formar hormonas corticosuprarrenales, 2. Los ovarios para producir progesterona y estrógenos, y 3. Los testículos para sintetizar testosterona. Estas glándulas también sintetizan sus propios esteroles y forman después sus hormonas a partir de ellos, como se expone en los capítulos sobre endocrinología. Una gran cantidad de colesterol precipita en el estrato córneo de la piel. Este colesterol, junto con otros lípidos, confiere a la piel enorme resistencia a la absorción de sustancias hidrosolubles y a la acción de muchos compuestos químicos, ya que el colesterol y los otros lípidos de la piel son inertes frente a los ácidos y muchos disolventes que, de otra manera, penetrarían con facilidad en el cuerpo. Además, estas sustancias lipídicas evitan la evaporación del agua de la piel. Sin esta protección, la magnitud de la evaporación, como sucede en los pacientes con quemaduras, puede alcanzar 5 a 10 LAL. Día en lugar de los 300 a 400 ml habituales. Funciones estructurales celulares de los fosfolípidos y el colesterol, especialmente para las membranas. Los usos ya mencionados de los fosfolípidos y del colesterol tienen una importancia menor comparada con la función de estructuras especializadas en todas las células del cuerpo, fundamentalmente las membranas. En el capítulo 12 señala que la membrana celular y las membranas de los orgánulos internos de todas las células contienen grandes cantidades de fosfolípidos y de colesterol. También se sabe que la relación entre el colesterol y los fosfolípidos de la membrana resulta esencial para la fluidez de las membranas celulares. Para crear las membranas se precisan sustancias no hidrosolubles. En general, las únicas sustancias del organismo que no son solubles en el agua, junto a las sustancias inorgánicas del hueso, son los lípidos y algunas proteínas. De este modo, la integridad física de las células de cualquier lugar depende sobre todo de los fosfolípidos, del colesterol y de ciertas proteínas insolubles. Las cargas polares de los fosfolípidos reducen también la tensión superficial entre las membranas celulares y los líquidos circundantes. Otro hecho que subraya la importancia de los fosfolípidos y del colesterol en la formación de los elementos estructurales de las células es el recambio lento, meses o años, de estas sustancias en la mayoría de los tejidos no hepáticos. Por ejemplo, su función conservadora de la memoria en las células del cerebro está relacionada principalmente con sus propiedades físicas indestructibles. La aterosclerosis es una enfermedad de las arterias grandes e intermedias en la que surgen depósitos de grasa llamados placas ateromatosas en las superficies internas de las paredes vasculares.
La arterioesclerosis, en cambio, es un término general que alude al engrosamiento y rigidez de los vasos sanguíneos de cualquier tamaño. Una anomalía que se puede detectar muy pronto en los vasos sanguíneos que acaban con una aterosclerosis es la lesión del endotelio vascular. Esta lesión, a su vez, aumenta la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales y reduce su capacidad para liberar óxido nítrico y otras sustancias que ayudan a evitar la adhesión de macromoléculas, plaquetas y monocitos al endotelio. Una vez que ocurre el daño del endotelio vascular, empiezan a acumularse en la zona de lesión los monocitos y los lípidos circulantes, en su mayoría, LDL, FIG-FIG. 69-769-7A, los monocitos atraviesan el endotelio, pasan a la íntima de la pared vascular y se diferencian a macrófagos que posteriormente ingieren y oxidan las lipoproteínas acumuladas, lo que explica su aspecto espumoso. Estas células espumosas macrofágicas se agregan a las paredes vasculares y forman una estría grasa visible. Figura 69A7. Desarrollo de la placa de ateroma. A adherencia de un monocito a una molécula de adhesión de una célula endotelial dañada de una arteria. El monocito migra, a continuación, a través del endotelio hasta la capa íntima de la pared endotelial y se transforma en un macrófago. El macrófago ingiere y oxida después las moléculas de lipoproteínas transformándose en una célula espumosa. Las células espumosas liberan sustancias que determinan inflamación y crecimiento de la íntima. B. La acumulación adicional de macrófagos y el crecimiento de la íntima hacen que la placa aumente de tamaño y acumule lípidos. Al final, la placa puede obstruir el vaso o romperlo, con lo que la sangre de la arteria se coagula y se forma un trombo. Modificado de Levy, Inflammation and Atherosclerosis. Nature 420, 868, 2002. Con el tiempo, la estría grasa crece y coalesce, los tejidos fibrosos y el músculo liso circundantes proliferan hasta dar placas cada vez mayores, FIG-FIG. 69-769-7B. Además, los macrófagos liberan sustancias inflamatorias que inducen una mayor proliferación del músculo liso y el tejido fibroso en la cara interna de la pared arterial. Los depósitos lipídicos más la proliferación celular adquieren, a veces, un tamaño tal que la placa sobresale dentro de la luz arterial y reduce mucho el flujo de sangre hasta obstruir, en ocasiones, toda la luz. Incluso sin llegar a la oclusión, los fibroblastos de la placa acaban depositando tal cantidad de tejido conjuntivo denso que la esclerosis, fibrosis, se intensifica y las arterias se vuelven rígidas. Más adelante, se precipitan sales de calcio junto con el colesterol y otros lípidos de las placas, produciéndose calcificaciones, duras como el hueso, que convierten las arterias en tubos rígidos. Ambos estadios finales de la enfermedad corresponden a la esclerosis o endurecimiento de las arterias. Las arterias arterioscleróticas pierden la mayor parte de su distensibilidad, debido a las zonas degenerativas de sus paredes, se rompen con facilidad. Además, allí donde las placas sobresalen en el flujo sanguíneo, la rugosidad de su superficie provoca la formación de coágulos, con la aparición consiguiente de trombos o émbolos, capítulo 37, que bloquean de manera repentina todo el flujo sanguíneo de la arteria. Casi la mitad de las personas que residen en Estados Unidos y en Europa fallece por enfermedades vasculares. Aproximadamente 2/3 partes de estas muertes obedecen a la trombosis de una o más arterias coronarias. El tercio restante está provocado por la trombosis o hemorragia de los vasos de otros órganos, especialmente del cerebro, ictus, pero también de los riñones, del hígado, del tubo digestivo, de las extremidades y de otros. Un importante factor que provoca la aterosclerosis es el incremento de la concentración plasmática de colesterol en forma de LDL. La concentración plasmática de estas LDL, ricas en colesterol, aumenta en distintas circunstancias, especialmente cuando se ingiere grasa muy saturada con la alimentación diaria y en los casos de obesidad e inactividad física. La ingestión excesiva de colesterol también puede aumentar, aunque en mucha menor medida, las cifras plasmáticas de las LDL.
Es una enfermedad hereditaria en la que la persona hereda genes defectuosos para la formación de los receptores de las LDL en las superficies de la membrana celular. Si faltan estos receptores, el hígado no puede absorber las IDL o LDL. Sin dicha absorción, la maquinaria del colesterol de las células hepáticas se desmandaría produciendo más colesterol y dejaría de responder a la inhibición por retroalimentación del exceso de colesterol plasmático. Debido a ello, el número de lipoproteínas de muy baja densidad liberadas por el hígado al plasma aumenta inmensamente. Colesterol de 600 a 1.000 mg/diagonal-DL, valor de 4 a 6 veces el normal. Si no reciben tratamiento, muchas de estas personas fallecen antes de los 30 años por un infarto de miocardio u otras secuelas del taponamiento aterosclerótico de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. La hipercolesterolemia familiar heterocigótica es relativamente común y se produce aproximadamente en 1 de cada 500 personas. La forma más grave de este trastorno causada por mutaciones homocigóticas es mucho más rara y tiene lugar únicamente, en promedio, en 1 de cada millón de nacimientos. Importancia de las lipoproteínas de alta densidad en la prevención de la aterosclerosis. Se sabe bastante menos sobre la función de las HDL que sobre las LDL. Se cree que las HDL pueden de hecho absorber los cristales de colesterol que empiezan a depositarse en las paredes arteriales. Los experimentos con animales sugieren también que las HDL pueden tener otras acciones, además de la protección frente a aterosclerosis, como la inhibición del estrés oxidativo y la prevención de la inflamación de los vasos sanguíneos. Sean o no ciertos estos mecanismos, los estudios epidemiológicos indican que cuando una persona tiene un cociente entre lipoproteínas de alta y de baja densidad alto, la probabilidad de aterosclerosis se reduce considerablemente. Aún así, los estudios clínicos con fármacos que elevan los niveles de HDL no han conseguido demostrar una disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. Estos resultados discrepantes apuntan a la necesidad de investigaciones adicionales sobre los mecanismos básicos por los que las HDL pueden influir en la aterosclerosis. Algunas personas con concentraciones de colesterol y de lipoproteínas perfectamente normales también sufren aterosclerosis. Algunos de los factores conocidos que predisponen a la aterosclerosis son 1. La inactividad física y la obesidad, 2. La diabetes mellitus, 3. La hipertensión, 4. La hiperlipidemia, y 5. El tabaquismo. La hipertensión, por ejemplo, duplica como mínimo el riesgo de enfermedad coronaria aterosclerótica. De la misma manera, una persona con diabetes mellitus corre, por lo general, un riesgo mayor del doble de presentar enfermedad coronaria. Si se suman la hipertensión y la diabetes, el riesgo de enfermedad coronaria se multiplica por más de 8. Cuando se produce hipertensión, diabetes mellitus e hiperlipidemia, el riesgo de aterosclerosis coronaria aumenta casi 20 veces, lo que indica que estos factores actúan de forma sinérgica para incrementar el riesgo de aterosclerosis. Estos tres factores de riesgo concurren en muchos pacientes con sobrepeso y obesidad, con lo que se eleva mucho el riesgo de aterosclerosis que, a su vez, puede ocasionar infartos de miocardio, ictus y enfermedades renales. Los varones adultos jóvenes y de mediana edad tienden más a presentar aterosclerosis que las mujeres coetáneas, es decir, las hormonas sexuales masculinas podrían resultar aterógenas o, por el contrario, las femeninas, protectoras. Algunos de estos factores provocan aterosclerosis al elevar la concentración plasmática de las LDL. Otros, como la hipertensión, producen aterosclerosis por un daño del endotelio vascular y otras alteraciones de los tejidos vasculares que predisponen al depósito de colesterol. Para mayor complejidad, los estudios experimentales sugieren que el exceso de hierro en la sangre puede provocar aterosclerosis, quizá por la formación de radicales libres en la sangre que lesionan las paredes vasculares. Casi una cuarta parte de todas las personas posee un tipo especial de LDL llamada lipoproteína A, que contiene una proteína adicional, la apolipoproteína A, que casi dobla la incidencia de aterosclerosis. Aún se ignoran los mecanismos de estos efectos ateroscleróticos.
Las medidas más importantes para evitar la aparición de aterosclerosis y su progresión hacia enfermedades vasculares graves comprenden: 1. Mantener un peso sano, realizar ejercicio físico y tomar una alimentación que contenga sobre todo grasa insaturada con un bajo contenido en colesterol. 2. Evitar la hipertensión con una dieta saludable y ejercicio físico, o controlar con eficacia la presión arterial mediante antihipertensivos en caso de que surja la hipertensión. 3. Controlar eficazmente la glucemia mediante tratamiento insulínico con otros fármacos si aparece diabetes. Y 4. Evitar el tabaquismo. Se ha demostrado que diversos medicamentos, que reducen los lípidos y el colesterol del plasma, ayudan a prevenir la aterosclerosis. La mayor parte del colesterol sintetizado en el hígado se transforma en ácidos biliares y se secreta de esta manera en el duodeno. Luego, más del 90% de estos mismos ácidos biliares se reabsorben en el íleon terminal y se utilizan una y otra vez en la bilis. Así pues, todo fármaco que se una a los ácidos biliares del tubo digestivo e impida su reabsorción al torrente circulatorio puede reducir el depósito total de ácidos biliares de la sangre circulante. De esta manera, una cantidad mucho mayor del colesterol hepático se transforma en nuevos ácidos biliares. Como consecuencia, la simple ingestión de salvado de avena, que se une a los ácidos biliares y forma parte de muchos cereales del desayuno, aumenta el porcentaje del colesterol hepático que produce nuevos ácidos biliares en lugar de formar nuevas LDL y placas aterógenas. Las resinas también se utilizan porque ligan los ácidos biliares del intestino y aumentan su excreción fecal, reduciendo así la síntesis de colesterol en el hígado. Otro grupo de fármacos, llamados estatinas, inhibe por competición la hidroximetilglutaril coenzima A, HMG-CoA, reductasa, una enzima limitadora de la velocidad de la síntesis del colesterol. Esta inhibición reduce la síntesis del colesterol y aumenta los receptores hepáticos para las LDL y suele reducir los valores plasmáticos de estas lipoproteínas de un 25 a un 50%. Las estatinas probablemente ejercen otros efectos beneficiosos que ayudan a prevenir la aterosclerosis, como una atenuación de la inflamación vascular. Hoy, estos fármacos están muy difundidos para el tratamiento de los pacientes con una elevación de las cifras plasmáticas de colesterol. En general, los estudios preliminares muestran que, por cada descenso del colesterol de las LDL de 1 mg/diagonal-DL en el plasma, la mortalidad por cardiopatía aterosclerótica disminuye en un 2%. Por tanto, las medidas preventivas resultan, sin duda, útiles para reducir la incidencia de infartos de miocardio. Abumrad Davidson No. Role of the Gut in Lipid Homeostasis. Physiol Rep 2012, 92, 1061. Fake J.E., Ewing B., Smith J.D., et al. Ig-density lipoprotein and atherosclerosis regression, evidence from preclinical and clinical studies. Circ Res. 2014, 114, 205. Frein K.N. Fat as a Fuel, Emerging Understanding of the Adipose Tissue Skeletal Muscle Axis. Acta Physiol, Ox. 2010, 199, 509. Glass J.F., Luiken J.J., Bonin and Membrane Fatty Acid Transporters as Regulators of Lipid Metabolism, Implications for Metabolic Disease. Physiol Rep 2010, 90, 367. Goldstein J.L., Brown M.S., The LDL Receptor.